El Gobierno presenta el primer borrador de la regulación del alquiler vacacional en Canarias, que estará prohibido en las zonas turísticas, aunque serán cabildos y ayuntamientos quienes puedan hacer sus excepciones. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bueno, enseguida vamos con este asunto. También hablaremos de este caso. Antes les vamos a contar la detención en Tenerife de 3 personas como presuntos miembros de una red, una organización de captación de trata de seres humanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Era un delito cuyo fin era la explotación sexual y durante esa operación policial, Daniel Álvarez, la policía logró liberar a 2 de las víctimas. Así es, muy buenas noches. La Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife ha desarticulado en La Laguna un grupo criminal dedicado presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Las mujeres liberadas de origen venezolano llegaban a la isla en condición de turistas y, según las primeras investigaciones, eran sometidas a un control constante por parte de uno de los cabecillas. Lo retomamos enseguida y Canarias es la primera comunidad autónoma de toda España en la que se registró una muerte relacionada con burundanga. Es un tipo de droga, Fátima, que anula las facultades de las personas. Sí, de hecho, muchas víctimas denuncian violaciones después de haber tomado, sin saberlo, esa sustancia. Su uso, además, se ha incrementado en el primer trimestre de 2018 en Canarias, en algunos casos en zonas turísticas. Hoy conocemos algo más con muchos expertos. Los huesos humanos hallados el pasado viernes en un barranco del municipio gran canario de Firgas ya están en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Todo apunta a que los restos podrían ser de un hombre desaparecido en Arucas hace 3 años. Este domingo Nicolás Maduro ha sido reelegido como presidente de Venezuela hasta 2025. Tal y como estaba previsto, fue el ganador de unas elecciones con baja participación. La oposición ha denunciado irregularidades y ya ha pedido que se repitan los comicios. Deportes, en el próximo Mundial de Rusia, que está ahí a la vuelta de la esquina, habrá un único canario. Solamente uno, porque Armando Vallejo, el seleccionador, tiene que hacer una lista de 23 y no caben todos. ¿Y quién ha entrado en esa lista? Paco, Fátima, ¿quién si no ha sido David Silva? Indiscutible en la selección española. El único canario, pese a que Junior Lopetegui llegó a contar con 4 en los partidos previos. De esos 4 se caen 3, que son el tinerfeño Pedro Rodríguez y los gran canarios Vitolo Mancini y Jonathan Viera. Silva, campeón de la Premier con el Manchester City, ya ha sido campeón del mundo y 2 veces de Europa con España. Y será mañana cuando el club anuncie finalmente el nombre del nuevo secretario técnico del club de la Unión Deportiva Las Palmas, Tony Otero, que ocupará el puesto de Luis Helguera y quedará vacante el de Tony Cruz, que abandona la entidad tras 10 años como director deportivo. Hoy haremos un repaso a su etapa de amarillo. Y en el Club Deportivo Tenerife, que mañana vuelve a entrenar, saben que pese al empeño de su técnico por luchar hasta el final, el objetivo de meterse en promoción de ascenso es más un sueño que una realidad. Quedan 6 puntos por disputar y son 5 los que les separan de la promoción. Vamos a empezar con este asunto que es noticia del día. El Gobierno ha presentado ese borrador de la ley que va a regular el alquiler vacacional en toda Canarias. Con ese borrador, en las zonas turísticas quedaría prohibido este tipo de alquiler, si bien deja a cabildos y ayuntamientos la capacidad para establecer sus excepciones. Vamos a ver en este mapa regional algunas de las zonas turísticas de Canarias más afectadas. Es el caso en Tenerife de Playa de las Américas, Puerto de la Cruz o Costa Adeje, también en Gran Canaria, sobre todo en el sur, Maspalomas, Mogán. Nos vamos hasta Lanzarote, ahí tenemos Playa Blanca, también Costa Teguise, Corralejo en el caso de Fuerteventura, sobre todo Cotillo, también la zona sur, el municipio de Pájara, ahí tenemos también Morrojable. Si nos vamos a la provincia occidental, bueno, en el caso de La Gomera, Valle Gran Rey, tenemos también en el caso del Hierro, La Restinga, y en el caso de La Palma también zonas tan turísticas como Puerto Naos. En cualquier caso, es un borrador que está en tramitación. El decreto también, Cristina Quesada, establece otra cosa, diferencias entre los distintos propietarios.
Sí, los que posean 3 o más viviendas tendrán categoría profesional y deberán adaptarse a los criterios estándares como parecidos a los de las casas rurales. Tendrán que tener un equipamiento y un personal mínimo. También deberán contar con un número de registro y deberán adaptarse a la nueva normativa en el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor. Como dices, lo que viene a decir este decreto es que se permite el alquiler vacacional en suelo residencial y se prohíbe de forma general en suelo mixto y en suelo turístico. Esta prohibición ya quedaba recogida en el decreto de 2015 y la gran novedad que introduce esta normativa es que abre la posibilidad a que cabildos y ayuntamientos de forma excepcional permitan el alquiler vacacional también en zonas turísticas. En 2017 había 31.675 viviendas de alquiler vacacional en Canarias, solo 6.600 de ellas autorizadas según la Consejería de Turismo. El Gobierno propone que su emplazamiento se limite a suelo residencial fuera de las zonas turísticas. Se busca evitar el crecimiento desordenado de este fenómeno. El uso de viviendas vacacionales en aquellos, suelos residenciales que no estén en zonas turísticas, este es el marco general y a partir de esta situación, de este marco general, tanto cabildos como ayuntamientos pueden establecer excepciones. Tenemos también presente que tenemos que apostar porque el fenómeno del alquiler vacacional, de las viviendas vacacionales, de avance por la senda de la sostenibilidad. Presentado el borrador, el decreto pasará ahora por el análisis de los técnicos del Gobierno y será presentado frente a los agentes sociales y económicos implicados para posibles alegaciones. El Ejecutivo estima un plazo de entre 4 y 6 meses para el debate y aprobación del decreto. El Consejo de Gobierno ha aprobado declarar al Salto del Pastor y la lucha canaria bien de interés cultural, pero ha habido además otros acuerdos. Marta Rodríguez. Pues entre los acuerdos adoptados está el Plan de Estadística de Canarias para el periodo 2018-2022, que busca ser una herramienta eficaz tanto a nivel público como privado y que además será la primera vez que Canarias cuente con un instrumento de este tipo. También el Consejo de Gobierno ha decidido a las puertas del Día de Canarias declarar como bien de interés cultural el Salto del Pastor y la lucha canaria. Y en una semana clave a nivel político por el debate en el Congreso de los presupuestos generales del Estado, el Gobierno ha pedido de nuevo a los diputados canarios en Madrid que voten a favor de unas cuentas que son, y así lo han dicho, beneficiosas para el archipiélago. Esta semana se van a debatir en el Pleno del Congreso los presupuestos generales del Estado para 2018, unos presupuestos que, como todos ustedes saben, sientan un precedente importantísimo por cuanto cumplen con la agenda canaria y dan cumplimiento a los distintos acuerdos formulados desde Canarias para los presupuestos del Estado en esta tierra. De eso hablamos, de esos presupuestos generales del Estado que han llegado esta tarde al Pleno del Congreso de los Diputados, donde se han incorporado las 257 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Son 176 los votos con los que debe contar el Gobierno central para aprobar ese proyecto de ley que irá después al Senado el próximo 29 de mayo, donde serían aprobadas por la mayoría absoluta con la que cuenta el Partido Popular en la Cámara Alta. A finales de junio el Congreso confirmaría su aprobación. La representación canaria de Ciudadanos ha abogado por el trabajo conjunto para llegar a acuerdos y desde Podemos solicitan que no se baje el IVA a los espectáculos taurinos. Yo les pediría a los otros partidos, a los que no han sabido, los del no es no, los de nosotros no podemos, el resto de los partidos que no vayan a estos presupuestos, que desde luego tengan un talante negociador, porque eso es la política. Ya se lo dije en el anterior debate de presupuestos. La política es llegar a acuerdos. Y es fundamental en esta Cámara llegar a acuerdos, sobre todo porque, más que nunca, la estabilidad del país tenemos que estar defendida por todos los que estamos en esta Cámara. Lo que pedimos es que se cumpla con la normativa en vigor y que no se concedan bonificaciones tributarias a actividades que, mientras se reproduzcan bajo su apariencia actual marcada por el sufrimiento animal, no solo no dejarán de generar polémicas en la población, sino que continuarán dañando de manera irreparable a la porción más sensible de nuestro patrimonio, que es nuestra cultura popular. El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, presentaba este lunes en La Palma el acuerdo presupuestario alcanzado con el Gobierno central para detallar las partidas que irán específicamente a La Palma. Son en total unos 7 millones de euros. Dinero para la avenida marítima de la capital, la construcción de la balsa del Riachuelo en El Paso y también habló de la bonificación del 75% al transporte para residentes. Para nosotros
Esto significa cerrar el círculo de la movilidad, de la conectividad, de hacernos más iguales a los canarios entre sí y aproximar el archipiélago al continente en un parámetro decisivo siempre, pero de manera especial en una comunidad archipelágica y muy alejada del continente. 7 millones de euros para diversificar la economía, para dinamizar la economía de La Palma, por tanto, para generar tejido productivo y empleo en esta isla. El Partido Popular quiere que la nueva ley de servicios sociales delimite claramente el ámbito competencial de cada administración y que además incluya un catálogo de servicios y también de prestaciones. Sí, los populares quieren también que se modifique la actual prestación canaria de inserción. En esa línea irán las enmiendas que el grupo presentará en el Parlamento al proyecto de ley que ya está en tramitación. Es importante que el Gobierno de Canarias incremente en 400 millones las partidas que actualmente se destina en la actualidad, por tanto pasando de 396 millones de euros que actualmente se destina a las políticas sociales a 800 millones. Esto significa que en los próximos 3 años el Gobierno de Canarias tiene que ir acercándose al 10% del presupuesto. Nicolás Maduro repite cargo tras las elecciones de este domingo en Venezuela, unos comicios llenos de polémica. Baja participación un 45% frente al 80% de las últimas elecciones y con apenas participación de la oposición, por lo que parte de la comunidad internacional no reconoce el resultado. En Venezuela triunfó la abstención este domingo 20 de mayo. Más de la mitad de la población electoral decidió no participar en este proceso que desde su convocatoria fue cuestionado por líderes opositores y la mayoría de los gobiernos del mundo. La jornada estuvo plagada de irregularidades, según los mismos candidatos opositores, quienes antes de tener los resultados desconocieron el proceso electoral y solicitaron repetir los comicios. A pesar de que el camino estuvo despejado para el candidato oficialista Nicolás Maduro, su victoria la logró con 3 millones de votos menos que en el año 2013, que se traducen en la caída de su popularidad. Como dicen, hay que marcar la milla, tenemos que irnos y hacer lo que hicieron nuestros padres en algún momento, emigrar. Pues resistir un poco más. Y si la cosa se pone difícil, pues tendremos que irnos, ¿no? Si se pone bien difícil, porque claro, yo tengo hijas aquí, nietos y esas cosas, ¿no? Pero pienso que va a ir peor. Estos comicios quedaron plasmados en la historia de Venezuela como las elecciones presidenciales con más baja participación en los últimos 30 años y con unos resultados que no serán reconocidos por gran parte de la comunidad internacional. Bueno, nos quedamos fuera. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha visitado este lunes, lo ha hecho a los exconsellers que están todavía en prisión preventiva. Torra estuvo en las cárceles de Extremera, Alcalameco y Soto del Real. Cumple así con lo anunciado tras visitar a Carles Puigdemont en Berlín. Esta tarde cientos de personas se han manifestado en varias ciudades por el bloqueo del nombramiento de los consellers y el mantenimiento del 155. Se amplía la investigación en torno a las supuestas agresiones y vejaciones en una residencia de ancianos en Málaga. La dirección del centro ha denunciado ante la Policía Nacional a otros 12 trabajadores por posible trato degradante a los usuarios, todos adultos con alguna discapacidad severa. 4 más fueron detenidos el pasado mes de abril. Paraguay traslada a Jerusalén su embajada en Israel. Se suma así a la iniciativa de Estados Unidos y Guatemala, un acto que llega tras el supuesto ataque militar que acabó con la vida de más de medio centenar de palestinos y que se investiga desde Naciones Unidas. Control total de Damasco e inmediaciones, al menos así lo celebra el ejército sirio tras liberar un enclave al sur ocupado por miembros de Daesh. Las operaciones militares de este lunes acabaron, según fuentes sirias, con numerosas bajas de terroristas. Bueno, pues hace unos minutos un vehículo que circulaba en sentido contrario en la TF2 en Santa Cruz de Tenerife ha provocado varios accidentes de tráfico. De momento hay una persona herida leve. Estaremos muy atentos a este siniestro que, como digo, pues ha ocurrido en los últimos minutos. En Gran Canaria, los restos óseos humanos encontrados en un barranco de Firgas el pasado viernes ya se encuentran en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. La investigación apunta a un hombre desaparecido en el año 2015. Falta confirmarlo con el ADN.
Las últimas líneas de investigación apuntan a que los restos óseos hallados podrían pertenecer a un hombre desaparecido en Arucas hace 3 años. Ya se han tomado muestras genéticas de sus familiares para cotejarlas con los resultados de las pruebas obtenidas de los huesos y la ropa. Los restos fueron encontrados en este barranco de Firgas, en el interior de una acequia muy próxima al pueblo de Buenlugar. La forense que fue al levantamiento de esos restos humanos confirmó que efectivamente son restos humanos. Se produjo ese hallazgo en un dispositivo de búsqueda de Juana Ramos, pero parece ser por los restos de las ropas que encontraron, parece ser que podrían corresponder con una persona que desapareció en 2015, en este caso un varón. En unos 3 o 4 días se podrán conocer los resultados de las pruebas relacionadas con este caso que se están realizando en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Y 3 personas han sido detenidas en La Laguna, en Tenerife, como presuntas responsables de un delito de trata de seres humanos, además con fines de explotación sexual. La operación policial consiguió dejar en libertad a 2 de las víctimas, Daniel Álvarez, que llegaron a las islas como turistas. Sí, así es. Buenas noches de nuevo. Las mujeres de origen venezolano cruzaban el puesto fronterizo como turistas, pero a partir de ahí eran controladas constantemente por parte de uno de los cabecillas. 3 personas han sido detenidas a raíz de esta investigación que comenzó en octubre del año pasado. Los miembros de este grupo criminal se dedicaban a captar, trasladar y alojar a las víctimas e incluso las acompañaban hasta la comisaría de policía para controlar sus declaraciones. Fue en una segunda visita a esa comisaría cuando la Policía Nacional pudo comprobar la presunta actividad delictiva. En una segunda comparecencia en la policía se pudo comprobar los hechos que inicialmente se enunciaban y se pudo esclarecer los hechos y detener a estas personas. La primera muerte por consumo de burundanga de toda España se registró aquí en Canarias. Fue en el año 2017 y desde entonces siguen llegando muestras de burundanga, de esta sustancia, hasta el Servicio de Toxicología de Las Palmas. Hay pocos casos, pero alertan que su consumo, ojo, es muy peligroso. Fue el primer caso registrado en España de muerte por escolopamina. Un empresario belga fallecía tras ser drogado para robarle en un local nocturno de Playa del Inglés en Gran Canaria. Es una sustancia alucinógena cuya toxicidad depende del propio estado de la planta. El alcohol además maximiza sus efectos. Sequedad de boca, disminución de las secreciones, un aumento de la temperatura corporal porque inhibe la sudoración. A dosis más altas ya empieza a producir efectos cardiovasculares, efectos sobre el corazón. Y ocasiona dilatación de la pupila, por lo que la visión de la víctima es borrosa. En este laboratorio del Servicio de Toxicología Clínica de Las Palmas se analizan muestras de este tipo desde principios de año. Los casos son a cuentagotas. No es tanto que doblegue la voluntad, sino que produce una especie de narcosis, ¿no? En la víctima, pues entre delirios, alucinaciones y narcosis, y por eso tiene esa fama de que produce amnesia. En contra de lo que se cree, sí que es detectable días después. Hay administraciones que se plantean repartir en bares una pajita que cambia de color en caso de introducirse droga en la bebida. La protección en los incendios forestales de los núcleos poblacionales en La Gomera es uno de los objetivos de las jornadas que se están realizando en La Gomera dentro del marco de un proyecto. Mónica Darias, Life Garajonay Vive se llama. Socios y cofinanciadores del proyecto Life Garajonay Vive organiza un total de 9 jornadas dirigidas a la población de la isla de La Gomera, así como a técnicos profesionales con competencias en la gestión del territorio y responsables políticos de diferentes administraciones, con el propósito de hacerles partícipes de los trabajos elaborados en el marco del proyecto con el objetivo de prevenir el riesgo de incendios forestales en el futuro. Unas jornadas que también van dirigidas y abiertas al público en las que se formarán los vecinos de los núcleos poblacionales sobre la prevención y autoprotección frente a los incendios forestales y la defensa de los núcleos poblados frente a la amenaza del fuego. Unas jornadas que se repetirán el miércoles 23 de mayo en Alojera y el jueves 24 en El Cercado. Sin la complicidad de la población en los incendios forestales a los que nos vamos a enfrentar ahora y a futuro, realmente es muy difícil tener alguna garantía de éxito. Tiene un papel fundamental en la prevención de incendios forestales, por una parte preparando sus huertas, el entorno de sus viviendas, como desde el punto de vista de tomar medidas de autoprotección y saber cómo actuar.
La Federación Insular de AMPAs Galdós pide ayuda al Gobierno de Canarias para gestionar la actividad no lectiva. Hoy han mantenido un encuentro con el secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, y las AMPAs piden recursos y financiación. Quieren que la Consejería de Educación retome la acogida temprana y la de tarde y que se mantengan a los escolares de primer ciclo de secundaria en los centros de primaria. Ya las AMPAs están gestionando como si fuera empresa acogida de tarde, actividades como baloncesto, ballet, manualidades, etcétera, y todo eso se financia a raíz de la cuota de socio que tú ingresas a principio de curso. Colaborar, ayudarles a llevar sus actividades, tanto extraescolares por las tardes como el de recogida temprana, y por tanto facilitarles su labor. En El Hierro, el Centro Cultural Asabanos acogió hoy la conferencia Un viaje de aprendizaje, una charla ofrecida por el mediático Pedro Aguado a los alumnos del IES Garoé y del Instituto Roques de Salmor, dentro del tercer plan insular contra la drogodependencia y otras adicciones. Aguado explicó su experiencia personal a los jóvenes y cómo las malas decisiones pueden facilitar la caída de una estrella del deporte como él, de la noche a la mañana. Que los chavales y las chavalas entiendan que no venimos a darles lecciones de nada, simplemente a contarles una historia, un viaje de aprendizaje, pues aquellas cosas que yo hice, las decisiones que tomé, pues lo que aprendí y las consecuencias que tuvieron esas decisiones, lo que aprendí de esas consecuencias. Esa experiencia que él ha tenido con esas vivencias, compartirlas con los jóvenes, con la juventud canaria, pues es importante para nosotros. Bueno, y hoy en la Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria, expertos internacionales sobre patrimonio se reúnen, Raquel Guillán, para hablar de Risco Caído. Sí, aquí en la Casa Colón de Las Palmas de Gran Canaria se están llevando a cabo hoy y mañana las sextas jornadas del paisaje cultural de Risco Caído y de espacios sagrados de montaña de Gran Canaria. La candidatura presentada a la UNESCO se encuentra en una fase decisiva. Solo faltaría la visita de un evaluador que decida si se convierte en patrimonio mundial en 2019. Una docena de expertos, entre las que se encuentran 5 canarios que se encargan del proyecto, tratarán los temas relacionados con el entorno y las condiciones que se deben cumplir para formar parte de ese patrimonio mundial de la UNESCO en julio de 2019. Una expresión del trabajo que se viene realizando y de la voluntad de escuchar experiencias de distintos lugares para ver qué se hace en el mundo en torno a patrimonios como que nosotros estamos en estos momentos defendiendo. Otras partes importantes de la isla, que algunas ya se conocían y se habían estudiado, pero quizá con el descubrimiento de Risco Caído se ha reformulado todo lo que era el conocimiento y bueno, y la verdad que hemos explorado nuevas perspectivas de lo que es la cultura aborigen a partir de este descubrimiento. Y hoy se han conocido los premiados por el Cabildo de Fuerteventura para este 2018. Unos reconocimientos a personalidades y agrupaciones de la isla. La propuesta, María Asensio, fue aprobada en pleno. Sí, el Pleno Insular aprobó esta tarde por unanimidad en sesión ordinaria la propuesta de concesión de los premios Cabildo de Fuerteventura 2018, un acto para reconocer a personas, grupos o colectivos su actividad y trabajo en ámbitos como la emprendeduría, la cultura, el deporte o la labor social por la isla de Fuerteventura. Entre los premiados destaca la distinción de hija adoptiva a título póstumo de María Victoria Cabrera o el de hijo predilecto de Fuerteventura a Antonio Ortega. La medalla de oro este año recaerá sobre José Padilla por su apoyo al sector primario y económico local. El Club Deportivo Caima, las asociaciones de vecinos Más Ruines que Caín y del Charco, Antonio Alonso Patayo o el colectivo Altijay son algunos de los premiados que recogerán sus distinciones el próximo mes de julio. Por su trayectoria reconocida, han hecho isla, han emprendido, han sido solidarios, en resumidas cuentas, demuestran un conjunto de valores que son muy positivos para Fuerteventura, que hacen de Fuerteventura un lugar mejor, y eso es lo que hoy en el Pleno reconocemos oficialmente. Vaya calentando el apetito porque mañana se inaugura en Santa Cruz de Tenerife una nueva edición, es la quinta ya del Salón Gastronómico de Canarias. Y como en ediciones anteriores, hoy hemos conocido la materia prima, ese ingrediente que van a tener en la cocina los cocineros que se presentan al concurso.
Así se pone en marcha una nueva edición de Gastro Canarias 2018. Son los finalistas del 14º Campeonato de Canarias Absoluto de Cocina, que este lunes han conocido el ingrediente principal del primer plato que deberán cocinar en el escenario central del recinto ferial. Una pieza muy curiosa de la vaca, que se llama un corte que se llama el bocado de la reina. Y es un bocado de la reina que hemos cogido de vaca de Gran Canaria, de Santa Brígida. Nos han dado 30 euros para la realización de la compra y hemos estado comprando todas las guarniciones con esos 30 euros. Y nada, hemos tenido una hora, hemos tenido que redactar las recetas y listo. Gran Canaria es la isla invitada en esta edición y protagonista del show cooking inaugural. Del 22 al 24 de mayo este será el gran escaparate de la gastronomía y la restauración en Canarias. 207 stands repartidos en 12.000 metros cuadrados y con presencia por primera vez de todas las islas y los principales productos del sector agroalimentario de Canarias, nacionales e internacionales. Que el cine es un sector en alza en Canarias no es una novedad, muchos son ya los rodajes realizados en nuestro archipiélago, pero no solo la acción real ha puesto su mirada en las islas. La animación es una apuesta de futuro, pero de futuro inmediato, además para Canarias. La animación en Canarias está empezando a florecer. Ha pasado mucho ya, 13 años, desde que el Festival Animayo, hoy preselector para los Oscars, diera sus primeros pasos. Yo creo que además es la edad justa que tiene de madurez, ¿no? También un festival. Hemos madurado también con mucha rapidez. Muchas de las empresas del ramo se han unido en la asociación SABE. SABE nace hace aproximadamente 2 años con la intención de aunar el espíritu de generar una industria en las islas. La animación está creciendo en Canarias y el consejo de los profesionales para quien se quiere dedicar a esto es que se anime. Ahora mismo es el momento ideal para empezar a producir desde Canarias para el mundo. Lo que se está dando aquí ahora mismo es, digamos, la tormenta perfecta. Estamos en un momento en el que está creciendo todo. Va a venir ahora pronto este año otra empresa que va a contratar entre 50 hasta 200 personas. O sea, cada vez va a haber más y cada vez va a haber más producto. ¿Por qué? Porque además el incentivo fiscal ayuda muchísimo. Pero no todo se queda en el incentivo fiscal. También tenemos, en este caso, en la isla de Tenerife, el segundo supercomputador más potente de España, que sirve para renderizar, para hacer cálculos para esas películas. Las condiciones son ideales para que la animación sea un sector estratégico de expansión y empleo en el archipiélago. Bueno, y esta noche, en unos minutos, como cada lunes, vuelve a Televisión Canaria el programa El Foco. Roberto González, bueno, con varios asuntos a debate sobre la mesa. Muchísimos, como cada noche de lunes, Paco Luis, pero ya sabes que como siempre te destacamos 3. Mire, desde que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias decidió abrir juicio oral contra él, la presencia del magistrado Salvador Alba ha sido una de las más solicitadas por los medios. Bueno, pues va a estar esta noche en El Foco, va a hablar con nosotros sobre cuál va a ser su defensa ante la acusación de haber conspirado presuntamente contra también su colega Victoria Rosell. Vamos a hablar también del famoso chalet, del casoplón, del proyecto de vida de Pablo Iglesias e Irene Montero. Nos vamos a preguntar si casa es la compra de esa casa de casi 700.000 euros con el discurso de Podemos, si es coherente. Y también vamos a hablar de la manifestación de mañana de los sindicatos frente a las sedes empresariales pidiendo una subida salarial para los trabajadores. ¿Existe una clase trabajadora pobre pese a tener empleo? 3 de los temas que vamos a tratar a partir de las 9:15 aquí en El Foco. Les esperamos. Estaremos pendientes de ese programa y vamos a retomar la información que les adelantábamos hace unos minutos. Un conductor en dirección contraria ha provocado varios accidentes en la TF2, a la altura de Los Alicios, en Santa Cruz de Tenerife. Este es el momento en el que la Guardia Civil reduce al conductor del vehículo en aparente estado de embriaguez. El hombre que fue detenido por los agentes intentó escapar, pero afortunadamente no hay que lamentar heridos. Tan solo una mujer ha tenido que ser atendida por un ataque de ansiedad. Precaución, eso sí, si circulan por la zona por la que se están registrando importantes retenciones. Bueno, nos quedamos con la buena noticia, al menos no hay daños personales importantes. Nos despedimos hoy con una exposición de un italiano, se llama Lelo Carriere, que acoge la Sociedad Democracia de Arrecife, en Lanzarote. Y a través de 20 fotografías de músicos que viven en la isla, como pueden ser
Carmelo Santana, Alexis Lemes o Antonio de la Rosa. También cobran importancia las obras teatrales, los bailes o los eventos musicales. El blanco y el negro es el protagonista de estas imágenes que se tornan en color con las galas de drag queen. Pues así terminamos esta noche. Llegan ya los deportes con Armando Vallejo y después la previsión del tiempo y el foco. Que pasen muy buena noche, sean felices.